Señores, continuamos con más de su espacio al cierre. Hoy en esta interesante entrevista que tenemos con nuestro amigo Guarocuya Félix, con quien estamos debatiendo aquí importantes temas de tipo financiero. Guarocuya, quisiera preguntarle lo siguiente. Manuel, pero dígame tú, no me diga usted, porque hasta me hace sentir mal. Guarocuya, Dime tú. Guarocuya, Yo creo que estamos fuera del aire el cariño se Sí, pero mantiene. yo creo que en el mismo aire. Yo creo que hoy estamos Guarocuya, en un marco de una sociedad que es mucho más próxima y más cercana. Eso de usted. uno de los temas, Guarocuya, tanto Elvin como yo, ¿verdad? Y una gran parte de la población que ha despreciado públicamente es el tema de los fondos de pensiones. He dicho que una reforma estructural de ese tema, que debe venir en algún momento, tiene que iniciar, si es real, por evitar que los fondos de pensiones se le sigan prestando al Estado Dominicano. Y yo he descrito, digo, bueno, me parece un robo perfecto eso, porque he dicho, el Estado Dominicano recibe ingresos por tres vías. Recibe ingresos por los impuestos, recibe ingresos por los préstamos y recibe ingresos de donaciones, que al final las donaciones son para desarrollo. Te falta un cuarto. ¿Cuál es ese? Los dividendos. Ok. Entonces, Guarocuya, yo he dicho que si esos fondos de pensiones son nuestros. Y podemos sumar un quinto, ¿También? ya cada vez menos. Donaciones, ya cada vez menos. Claro. Ya es una parte Entonces, pequeña. si yo tengo 100 pesos en los fondos de pensiones que lo trabajé, que son míos, y esos fondos de pensiones se los prestamos al Estado Dominicano, el Estado Dominicano va a pagar unos intereses por ese dinero. ¿Y esos intereses dónde van a aparecer? Resulta que van a aparecer probablemente de 50 pesos que tengo en el otro bolsillo. De las recaudaciones. De lo mío, de lo mismo mío. De las recaudaciones. Eso significa como que yo me miré en el espejo y saqué 100 pesos y digo, Manuel, te voy a prestar estos 100 pesos yo. Y entonces en ese trayecto yo pago unos impuestos, el Estado Dominicano paga los intereses y un grupo de empresarios, que es el que administra eso al final, se queda con la utilidad, porque la utilidad que genera, la poca utilidad que genera, los mismos 100 pesos míos, fui yo que lo pagué también. O sea, no me estoy ganando nada porque fui yo mismo que pagué esa utilidad. Quien está saliendo ganancioso es un grupito de empresarios que nada tiene que ver ni con el trabajo mío ni con el Estado tampoco. Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso, Guarocuya? Que se siga prestando el dinero, pero que esa dinámica, que yo la considero un robo perfecto, ¿cómo se puede variar eso, Guarocuya? Tendría que decir varias cosas previas, Manuel. Lo primero es que para tú dejar de prestarle al Estado Dominicano tiene que tener otras opciones de inversión. Y tenemos un mercado pequeño. Y por lo tanto, las otras opciones de inversión no son tan diversificadas tampoco. Entonces eso implica, por ejemplo, que las empresas sigan haciendo emisiones de acciones en el mercado, que las empresas sigan emitiendo títulos de deuda en el mercado, es decir, bonos, que no solo sea el Estado, pero para que las empresas puedan emitir y sea atractiva las emisiones que hacen las empresas, el Estado tiene que bajar su nivel de emisión y las tasas de interés a las que presta. Y para que el Estado pueda hacer eso, para permitirle espacio a las empresas, implica hacer reformas importantes. La primera reforma que habría que hacer, y que en principio, sin ninguna duda he sido en la etapa de director de planificación que más habló de eso en público, en la etapa de superintendente de valores, en la etapa de director de impuestos, desde Bandets, que prácticamente estaba en las antípodas, porque Bandets es una empresa que funciona como una empresa privada, como una empresa financiera privada, aunque sea de propiedad pública. La primera reforma es el mercado de trabajo. ¿Quiénes pagan impuestos? Las empresas y los trabajadores. Son las únicas dos figuras, figura física y figura jurídica. Solamente. Si el mercado de trabajo no funciona adecuadamente, no importa cuántas reformas tributarias tú hagas, siempre se te va a agotar el modelo. Dentro de esa reforma, no solo hay que concentrarte en la parte de la presión fiscal, sino en la parte de la composición de la presión fiscal. ¿Quién es efectivamente el que paga los impuestos? En República Dominicana, la clase media y algunos sectores empresariales e industriales están sobrecargados con los impuestos. Está muy concentrado. Por lo tanto, una reforma tiene que tomar en cuenta no solo la presión, sino la composición de la presión. ¿Qué tiene que ver esto con el mercado de trabajo? Que si los que pagan impuestos son las personas y las empresas y el mercado te funciona mal y además tiene un sistema tributario que es fundamentalmente indirecto, tienes un gran problema porque eso es lo que te permite a ti, lo que hacen las personas, el trabajo y el producto de las empresas es lo que genera riqueza sobre la cual se grava. Si no se grava y no da el rendimiento correspondiente, tienes unas recaudaciones que al final se terminan agotando. Es un ciclo que está vinculado.
Y eso tiene que ver con las pensiones, que vuelvo al mercado de trabajo, el origen. Entonces, la primera respuesta a tu pregunta es que tiene que haber mucho más diversificación del mercado de capitales en República Dominicana para evitar que entonces el grueso de ¿Y no podría ese dinero invertirse ahí mismo, Guarocuya, en el exterior, en otros mercados? Está prohibido por ley. Okay. Al final, al final va a haber que permitir inversiones en el exterior, porque va a llegar un momento que los fondos acumulados no va a ser suficiente el mercado local. ¿De acuerdo? El otro elemento es que hacer sostenible las pensiones en el futuro depende del mercado de trabajo, depende del nivel de ingreso de las personas, no solo el salario, sino del nivel, no solo el salario, sino del nivel de ingresos. La mayoría de las personas no somos asalariadas, generamos algún ingreso por algún tipo de actividad autónoma y el grueso, el que genera un ingreso por actividad autónoma, está fuera del sistema de la seguridad social. Y el que es asalariado tiene un salario en términos relativos muy bajo, que termina siendo más bajo en periodos de alta inflación como el que hemos tenido, y por lo tanto la pensión que va a tener al final del periodo, cuando venga a jubilarse, será una pensión relativamente baja. Las AFP no tienen responsabilidad en ninguno de esos temas. Guarocuya. No sé si me estás entendiendo, Claro, porque la AFP claro. no es responsable ni de cómo está articulado el mercado de trabajo, ni la AFP es responsable de a dónde son las opciones que tiene de inversión. La AFP es la administración, pero no hemos enfocado solo en las AFP sin tomar en cuenta que lo que está fallando es todo el modelo, no exactamente la AFP. Guarocuya, No sé por si razones me de puedo explicar. tiempo. No es una defensa al modelo de Claro, AFP, claro. simplemente es decir, las cosas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que hacer otras reformas que permitan hacer Guarocuya, lo que tú estás por diciendo. razones de tiempo. Yo quisiera durar 2 horas hablando. Pero me invitan a otro programa. Y lo bueno de ustedes es que tienen más espacio. Oiga la propuesta mía, olvídese de esos comentarios suyos, que yo me olvidé de los míos. Yo también. Y vamos a darle calor a esta entrevista. Pues vamos a darle Guarocuya. Pues muchísimas gracias. Nosotros hablamos demasiado de la semana entera. Yo quiero hacerte 2. Presidente Abinader ha dicho, no aguanta más. Próximo gobierno tiene que hacer una reforma fiscal sí o sí, que viene postergándose hace tiempo. El presidente Medina dijo en una locución que lo recuerdo perfectamente, el que sea el próximo presidente. Hicimos una reforma tributaria, no una gran reforma fiscal. Pero ahí voy. O sea, ¿qué tiene o qué tendría desde el punto de vista de Guarocuya Félix que contemplar esa gran reforma fiscal, esa reestructuración del modelo tributario dominicano? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales que debe tener eso por un lado? Y la parte política obligada. Yo te diría que el prerequisito primero es la parte política. Una buena reforma fiscal, como la establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, necesita un pacto político previo. La fiscalidad es un instrumento, no es un objetivo. Y en ese pacto político tenemos que trazar cuál es el objetivo fundamental de hacer una gran reforma fiscal como establece la propia estrategia, valga la repetición. Yo entiendo que el gran objetivo es converger, es decir, tender a parecernos en los indicadores de los países más desarrollados del planeta, son los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si fijamos esto como un objetivo a largo plazo, entonces nosotros vamos a tener un sentido claro de dirección hacia dónde nosotros queremos dirigir la reforma de la fiscalidad en República Dominicana. Fíjate que nunca estuve de acuerdo con el concepto de reforma fiscal integral, ni lo estoy, porque tal y como se manejaba en su momento el concepto de reforma fiscal integral era que la reforma se hiciera fundamentalmente por el lado del gasto, pero que no tocáramos mucho el lado de los ingresos. El lado de los ingresos hay que tocarla por 2 maneras, por 2 razones importantes. Primero, por la composición de la presión fiscal que le acabo de decir, es decir, quienes efectivamente terminan pagando los impuestos, y luego también por la propia participación con relación al producto de las recaudaciones, es decir, por la presión fiscal. Son 2 razones por las que tiene. Pero hay una tercera razón por la que tiene que tocar los ingresos, y es que los tributos no solo sirven para recaudar los gastos del Estado, del sector público, sino sirven para cambiar el comportamiento y la conducta de los agentes económicos, es decir, de las personas y de las empresas. Es el mejor instrumento, es el más efectivo para cambiarlo. Tenemos que pensar, si nosotros tenemos que establecer políticas
para mitigar el cambio climático, la deforestación, el mejor instrumento son los instrumentos fiscales, incluyendo los temas migratorios. Si tú quieres bajar la velocidad migratoria en República Dominicana, simplemente establece que los migrantes tienen que estar regulados y que cuando son contratados tienen que pagar la seguridad social. Y eso va a disminuir la velocidad de contratación de la migración, de los migrantes. ¿Por qué? Porque un empresario lo va a pensar dos veces. No permitir que ningún sector, por ejemplo, desgrave, es decir, se les reconozca como gasto aquellos sueldos y salarios de personas que están contratadas, pero que no están inscritas en la seguridad social. Hay dos sectores a los que se le permite eso, ¿no? Para poder garantizar una rentabilidad. Entonces, fíjate que una reforma fiscal es una reforma compleja, por eso necesita un pacto político previo. El otro tema son los gastos. El hecho de que se haya aprobado la ley de regiones y la ley de ordenamiento territorial, que para mí era una reforma fundamental que habíamos planteado desde planificación, desde mi etapa en planificación y las grandes reformas que se introdujeron, sobre todo a partir de diciembre del 2006, donde creamos Hacienda, Economía, Ordenamiento Territorial y todo un conjunto de instrumentos y de instituciones, pasaba por la ley de regiones. Porque no es posible mantener una estructura de gasto como la que tiene el Estado Dominicano, dispersa, sin tener evaluación del costo-beneficio de ese gasto. No es posible, por ejemplo, que la Universidad Estatal hoy en día estemos construyendo prácticamente en cada municipio, en un territorio tan pequeño, una extensión donde no vamos a tener ni siquiera los profesores, ni en cantidad ni en la calidad suficiente para poder darle la satisfacción o poder dar el servicio correspondiente a educación superior. Si lo tenemos por regiones, entonces sí podemos concentrarnos en 10 regionales universitarias de mucha calidad del sector público, 10 ciudades hospitalarias regionales, 10 de cada servicio, y entonces mejorar el transporte al interior del territorio entre las regiones. Todo eso tiene que ver con la estructura fiscal, pero tiene también que ver con el mercado de trabajo. ¿Cuál es el mercado de trabajo en República Dominicana? El Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, o sea, el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, que ya está pegado con San Cristóbal, y Santiago. Y luego tienen dos puntitos dispersos en el mapa. En el norte tienes un poquito Puerto Plata, y la línea es discontinua porque va hasta Cabarete, y ahí se termina, y luego tienes Punta Cana. El resto del territorio está vacío, está despoblado. Y además, todas las políticas que estamos llevando a cabo como Estado, y esto no es una crítica a este partido de gobierno, como Estado, incluyo al mío también, es seguir concentrando toda la inversión pública en los mismos territorios que es el Gran Santo Domingo, que es algo ya, es una ciudad inmanejable, ingobernable, que se dificulta la gobernanza de las ciudades. Imagínate el caso de Santiago también, lo mismo. Y además tenemos construido todas las carreteras, los márgenes de la carretera sin ningún control. Entonces, es replantear todo esto. Y todo esto tiene que ver con la fiscalidad. Entonces, una reforma fiscal tiene que tomar en cuenta muchos criterios en el diálogo que tiene que darse para llegar hasta esa reforma fiscal, que es lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjate que hay 3 reformas que tienen que hacerse de manera simultánea. La reforma del mercado de trabajo, que no se agota con la reforma del Código de trabajo. El Código de Trabajo solamente regula la relación obrero-patronal, pero no regula el mercado de trabajo como un mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer obligatorio el registro de la contratación a la entrada y a la salida por parte de las empresas del sector público. Cada vez que una persona entra o sale al mercado de trabajo, tenemos que registrarle en una plataforma. Tenemos que introducir lo que es el sistema de intermediación laboral universal y gratuito y permitir que también haya empresas intermediarias de contratación privadas. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la forma en que nosotros vemos el mercado de trabajo. Hoy en día en República Dominicana el trabajo es un favor. Favor que hace el sector privado y favor que hace el sector público. Y los políticos son los principales agentes buscadores de empleo. Por eso tenemos la sobrenómina. En el gobierno central es peor en los municipios. En los municipios no tienen ni siquiera recursos de inversión. Todo se ve en nómina. Todo, porque además el incentivo de la política está basado en la contratación. Entonces también implica que tenemos que hacer reformas de la ley electoral y la ley de partido que más o menos recientemente aprobada y fue desmontada por el Tribunal Constitucional, afortunadamente. Afortunadamente, eran muy malas leyes. Siguen siendo malas leyes.
y además con incentivos muy perversos desde el punto de vista de la participación política activa. Entonces, como tú ves, no se trata solo de una reforma fiscal. La reforma fiscal solo es la parte instrumental para mantener los ingresos del Estado, pero tenemos que utilizarla para cambiar el comportamiento de los agentes económicos y sociales. Y termino esto, perdón, con un ejemplo. Sí. Hay impuestos inversos. El primer impuesto inverso se introdujo en mi etapa como director de impuestos internos. ¿Cuál es un impuesto inverso? El impuesto inverso es que si recauda es malo. Y recuerdo el primer año con los jóvenes de estudios económicos, que es el impuesto al CO2, que se estableció, iba combinado con otro impuesto que no se puso en marcha, que es el impuesto sobre la placa, sobre el valor del vehículo, ¿no? Que se iba a cobrar en el impuesto de circulación. Y entonces el impuesto sobre el CO2, lo que te quiere decir es que a mayor emisión de CO2, mayor es el impuesto. Por lo tanto, si crecen las recaudaciones, es muy malo. Lo ideal es que el impuesto decrezca, no que crezca. Entonces, esos son impuestos inversos. Fuimos de los primeros países en la región, en mi etapa, que se introdujo un impuesto verde en República Dominicana, pero tenemos que hacer mucho más uso de ese tipo de instrumentos para poder mejorar el entorno. Hay un tema que le ha estado preocupando a la gente. Le ha estado preocupando porque se hizo como de manera subrepticia, ¿verdad? Resulta que nosotros estamos todavía yendo a los supermercados y a los que viven en los sectores más vulnerables, ¿verdad? A los colmados todavía, a comprar un jabón para bañarnos y resulta que somos dueños de una jabonera nosotros. Estamos yendo nosotros a comprar aceites para la comida y resulta que tenemos una fábrica de aceite también y no seguimos comprando. O sea, digo esto a través de una operación que se dio recientemente en la que las AFP, ¿verdad?, con nuestros ingresos, con nuestros recursos, pues compraron el 70% de las acciones de una empresa que yo confieso hacía muchísimo tiempo que yo ni siquiera escuchaba el nombre de esa empresa, no sé ni siquiera si estaba capitalizada, si estaba funcionando bien, uno no sabe. Entonces, mi inquietud es la siguiente. Yo sé que la ley perfectamente permite a las AFP, ¿verdad?, diversificar estos recursos. Ahora, lo correcto no era, Guarocuya, que la Superintendencia de Pensiones emitiera un comunicado, hiciera, ¿verdad?, digamos, vistas públicas, socializara con los dueños de estos recursos o con los poderes, con la sociedad en sentido general interesada en esto, decir, mira, hicimos un levantamiento, esta empresa está, ¿verdad?, sólida en términos financieros, su dinero está garantizado, o sea, no es una mala inversión, o sea, no era eso lo correcto para que estas inquietudes que hoy tiene uno, porque no conoce nada, dónde se metió este dinero, eso no pareciera, eso no era lo correcto. Bueno, no y sí. Ok. Quiere decir, no hay una respuesta única. Vamos a ver. Y te voy a hablar desde mi experiencia de haber sido superintendente del mercado de valores y haber puesto en marcha muchos de los instrumentos que se están utilizando ahora. Okay. Y fíjate qué bueno que tú me haces esta pregunta porque siempre hablan de Guarocuya, director de impuestos, de cuando estuve nunca hablamos de cuando estuve en valores, nunca hablamos del mercado de valores. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía, Manuel, sobre el tema del mercado de valores. Lo primero es que es una empresa bastante solvente. Okay. Es una empresa con una historia larga en República Dominicana. De hecho, es una de las empresas más viejas de la República Dominicana. Una empresa con casi 100 años. Es decir, no es una empresa que nació ayer y una larga tradición de buena gestión. Lo segundo es que para esa empresa poder emitir acciones que se conocen en el mercado como títulos de renta variable. Tú tienes lo que son renta fija, que son los bonos. ¿Por qué renta fija? Porque cuando tú compras un bono del sector privado, del sector público, tiene un rendimiento fijo. Dice, ok, se va a pagar un 10% anual. Ya tú sabes que ese 10% es anual. Cuando es renta variable, que son las acciones, va a depender del estado de situación al cierre del año fiscal. Si la empresa gana o si la empresa... Que es la preocupación de si nosotros, la empresa pierde. No tienes que tener ninguna preocupación, Manuel. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero quiero primero decir claramente que es una empresa muy solvente, que la empresa para llegar ahí tuvo que hacer muchas reformas y muchas adecuaciones dentro de la empresa para poder hacer 100% transparente la información de la empresa. La información desde el beneficiario final, es decir, de quiénes son efectivamente los propietarios públicos. Tú puedes entrar a internet y verla en la Superintendencia del Mercado de Valores.
pero también puedes entrar al estado contable de la empresa cada vez que se reporta. Es pública. Es la primera empresa pública de la República Dominicana. Hasta esa emisión no existía. Hasta que se vendió esa emisión, ninguna empresa pública. Las empresas que nosotros llamamos públicas, como Banco de Reserva, Bandetso, no son empresas públicas. Son empresas privadas, cuya titularidad es pública, porque es el sector público. Entonces, dicho esto, qué bueno que se pudo haber invertido los fondos de pensiones en este tipo de instrumentos, porque esto es lo que permite que las empresas puedan financiarse para mejorar la captación de recursos para nuevas inversiones, para mejorar la competitividad de la propia empresa y disminuir los costos financieros de la propia empresa, que a la larga se va a revertir en beneficios al final del periodo de la empresa. Claro que hay una parte de riesgo que tú tienes que asumir. Esa es la parte que no hay escuchar. riesgo cero, es que no hay riesgo cero, como no hay riesgo cero ni siquiera en los bonos del Estado. Yo recuerdo que cuando me tocó ser superintendente, los primeros 30 días que discutía con una parte del equipo los temas de riesgo, ellos me decían, no, en el argot interno de la superintendencia es súper. Entonces yo no pensaba si era supermercado o qué, ¿no? Porque te dicen súper. Sí. Entonces díganme Guarocuya, no, que este es el súper. No, súper, fíjese que los bonos del gobierno son riesgo cero. Claro que no son riesgo cero. Los bonos del gobierno, el riesgo está medido, es el riesgo país. Y por lo tanto no es riesgo cero. Por lo tanto había que hacer mucha pedagogía incluso en el órgano regulador. Entonces, lo que sí hay que seguir haciendo es mucha pedagogía en el mercado financiero y sobre el mercado financiero dominicano. Esa es una de las grandes noticias positivas de este año. Se nos queda... Incluyendo que los fondos de pensiones hayan invertido en esta empresa. Ojalá tengamos, más empresas donde los fondos de pensiones puedan invertir, que es tu reclamo inicial. Guarocuya, gracias por todo. Sí. Se nos queda mucho tema. La invitación está bien. Yo creo que vamos a tener que abrir una sección fija. Vamos a tener que abrir una sección fija. Encantados. Aquí o en otro medio, como ustedes son multimedia. Van a tener que abrir una sección fija. Bueno, gracias a Guarocuya Félix por estar con nosotros, por esta cátedra y por habernos enseñado tanto de tantos temas. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, mañana nos reencontramos en otro programa al cierre por BTV Canal 32.